El drama te espera, solo en Acos of Drama. La aventura comienza con una maestra sentada con los niños en la guardería, explicándoles las vocales largas, y les dice que quiere palabras que tengan una vocal larga con la U. Y todos los alumnos, que Dios los bendiga, responden muy rápido, hasta que le toca el turno a una niña extremadamente dulce, cuyo rostro irradia inteligencia y comprensión, y su nombre es Joan. Cuando la maestra le pide que diga una palabra que tenga una vocal larga con la U, Joan se queda sentada y dice palabras que no tienen ninguna relación con la letra U. Su maestra empieza a susurrarle para ayudarla, pero la niña también escucha mal y le dice, viudo. Y afirma que la palabra viudo tiene una vocal larga con la U. Y cuando sus compañeros le dicen que esa palabra ni siquiera tiene una U, Joan les responde que eso es imposible, porque un viudo puede hacer cualquier cosa en el mundo, incluso la palabra misma puede encajar con todo. Y comienza un gran discurso para sus compañeros de la guardería sobre el hombre viudo que, desde su punto de vista, es un superhéroe, y todos la animan porque lo que dice es muy convincente. En otro lugar vemos al viudo, es decir, al padre de Joan, y sabemos que es cocinero y tiene un pequeño local donde prepara comida coreana auténtica. El señor Jae-yoon es una persona muy amable, y hasta la cocina para él no es solo comida, sino que pinta un cuadro artístico mientras prepara el plato. Después se escucha el sonido del auto que trae a su hija de la guardería, y sale rápido para recibirla con todo su cariño. Se nota lo buen padre que es, pero tiene que enfrentar muchas preguntas de los niños de la guardería, compañeros de Joan, quienes le preguntan, ¿cómo puede ser un superhéroe así? ¿Camina por las paredes? ¿Puede hacerlo todo? Y la maestra no sabe qué hacer con esas preguntas, así que los toma y se los lleva. En ese momento, el padre de Joan le pregunta a su hija, ¿de dónde sacaste la palabra viudo? Y ella le dice que de la anciana que siempre se sienta frente a su local. La anciana, al escucharlo, inmediatamente se va, mientras el señor Jae-yoon toma a su hija y se van juntos. Y en el camino conversan, y entendemos que Joan desea tener un hermano mayor para poder llamarlo Opa cuando vayan y vuelvan. Y resulta que una familia llega a vivir en la casa que está arriba de la del señor Jae-yoon, y traen con ellos a un niño un poco mayor que Joan, aproximadamente por un año. Y, por supuesto, en cuanto ella lo ve, dice Opa, corre hacia él y le toma la mano. Y el niño está molesto por todo, por sí mismo, por ella y por la vida entera. El señor Jae-yoon saluda al padre del niño y le da la mano, y le dice en broma que su familia está formada por 3 personas y vivirán en el tercer piso, mientras que él y su hija son 2 y viven en el segundo. Pero la madre se toma sus palabras de manera muy personal y le pregunta, ¿qué quieres decir? Y lo mira con ojos llenos de molestia, luego se va a su casa y lo deja parado ahí sin siquiera devolverle el saludo. Y, por supuesto, él no entiende por qué ella actuó así o que la molestó, ya que no dijo nada ofensivo, simplemente estaba bromeando. Pero cuando ellos suben a la casa, vemos a esa mujer peleando fuertemente con su esposo, diciéndole que él quiso decir que su hija había muerto y por eso dijo que la familia estaba formada por 3 y no 4, y que deberían demandar a ese hombre. Pero su esposo es una persona muy comprensiva y le dice que después de la muerte de su hija ella se volvió extremadamente sensible, al grado de que dejaron la casa donde vivieron durante años porque ella no quería recordar los momentos con su hija, ni escuchar a los vecinos. Y como su estado emocional no era bueno, vinieron aquí, a esta ciudad donde nadie los conoce. Le asegura que Jae-yoon no quiso decir nada malo ni sabía siquiera que ellos tenían una hija que murió. Pero el problema entre ellos crece, sus voces se levantan, y lamentablemente el más perjudicado es su hijo pequeño, San, quien se sienta sin saber qué hacer hasta que empieza a llorar por los gritos y las peleas, al punto de que los vecinos llaman a la policía debido al ruido. Cuando los oficiales llegan y suben a la casa, el padre les abre y ellos lo saludan, así que entendemos que él es un oficial de policía. Él les dice que bajará la voz y se disculpa. Ellos se van y los vecinos empiezan a hablar de que esa familia tenía una niña que murió. Después de que la policía se va, San sale muy molesto y se sienta en las escaleras esperando a que su madre deje de pelear con su padre. En ese momento escuchamos al señor Jae-yoon hablando con Joan y diciéndole que la familia de San perdió a un miembro así como ella perdió a su madre, por eso le pide que no lo moleste y que intente ser su amiga. Ella se alegra muchísimo y casi no lo puede creer. Cuando el señor Jae-yoon ve a San sentado en las escaleras, intenta convencerlo de que entre a su casa, pero él se niega y regresa al suyo,
donde encuentra a su padre recogiendo vidrios rotos del suelo y a su madre en su habitación descansando. Y a pesar de todo, el padre le dice a su hijo que no se enoje con su madre, que está en shock por la muerte de su hermanita, y que no deben molestarse con ella ni reprocharle nada. El niño entiende muy bien. Al día siguiente, el señor Jae-yun está con la anciana frente al local y le dice que deje de decir cosas extrañas a su hija, como que él es viudo y debe casarse para darle un hermano. Pero ella ignora todo y empieza a contarle sobre la familia del oficial que vive arriba, diciéndole que tenían una niña que murió de repente, y en ese momento solo estaban ella y su hermano San en casa. Entonces queda claro que la madre culpa al niño por la muerte de su hermana y que no puede superar el incidente. Jae-yun siente un gran dolor por el niño, pero no puede decir nada. En ese momento San regresa de la guardería, y su madre está encerrada en su habitación, y es evidente que ha bebido mucho. Él acomoda las cosas y las pone en el fregadero, sin pedirle ayuda. Incluso cuando quiere comer y no encuentra nada preparado porque ella no cuida la casa ni de él, saca una bolsa de fideos instantáneos para prepararlos, pero recuerda a su hermana, y entendemos que cuando ella murió estaban en ese momento sentados juntos comiendo fideos, aunque no queda claro cómo murió exactamente. Él tiene miedo de causar cualquier problema, y aunque tiene muchísima hambre, toma los fideos y va a comerlos en las escaleras, secos, tal como están. ¿Y quién lo ve? Joan, siempre tan observadora. Ella le dice que su papá cocina comida muy deliciosa, y que él puede venir a comer con ellos, pero San se niega e ignora sus palabras, así que ella regresa a su casa. Por supuesto, le cuenta todo a su padre y le dice que él está sentado en las escaleras comiendo fideos secos. El señor Jae-yun siente un dolor enorme por el niño, prepara comida para él y le pide a Joan que lo haga comer. Ella toma la comida, se sienta a su lado y le dice que la comida está riquísima, que venga a comer con ella. Pero, aunque tiene muchísima hambre, él no quiere que nadie se acerque a su madre para que no se enoje, así que regresa a su casa. Al día siguiente vemos a una mujer hermosa bajando de la estación cercana al local del señor Jae-yun, junto con su hijo pequeño, que tiene casi la misma edad que San y cuyo nombre es Han. Pero esta madre, al contrario de la de San, ama a su hijo y lo cuida, y su relación es bastante sana y bonita. Ella toma a su hijo y van al restaurante del señor Jae-yun. En ese momento la anciana está con él, y nos damos cuenta de que es ella quien hizo que esa mujer tan hermosa viniera para presentársela a Jae-yun y que se casen. La anciana la recibe, y en cuanto entran al lugar, el señor Jae-yun está limpiando enfrente de él y arroja agua sin darse cuenta, mojando a Han y a su madre. Entonces los lleva a su casa para que se sequen la ropa, y todos están felices, excepto una persona, Joan. La anciana le dice que su padre se casará con esa mujer hermosa, que sabemos que es peluquera y tiene su propio negocio. Y que su hijo Han será su hermano mayor. Joan empieza a gritar y saltar diciendo, no, no quiero. Ella quiere al que vive arriba, es decir, a San. Pero déjenme decirles que Han es un niño siempre sonriente, amable y que no le presta atención a lo que dice Joan. En cuanto los dejan juntos, Joan deja a Han sentado, se va corriendo y dice que no quiere que sea su hermano. Pero Han corre detrás de ella y le dice que los niños no deben correr así por la calle, pero ella sigue corriendo y gritando, hasta que ve a San, que regresaba de la escuela triste. Antes de que llegue a él, ve a dos niños que se burlan de San y le dicen que él mató a su hermana, y que su madre enloqueció y ahora lo odia. Joan saca toda su energía, se lanza sobre uno de los chicos tomándolo del cabello y empieza a pelear con él. Y, por supuesto, Han no va a dejarla sola y les dice, quiten sus manos de mi hermana. Y agarra del cabello al otro niño. Entre ellos comienza una pelea muy fuerte, con jalones de cabello y golpes. Y cuando San ve lo que está pasando, entra él también a la pelea, pues la pelea en realidad es por causa de él. Y después de unos minutos llegan los padres de los niños, y la madre del niño abusador sigue discutiendo con el señor Jeon y le dice, no has educado bien a tu hija, hombre, porque golpeó a mi hijo y lo jaló del cabello. Y efectivamente, Jeon le pide a su hija que se disculpe con el niño, pero Joan grita y dice que todo pasó porque él estaba acosando a San. Y cuando la madre escucha eso, le pregunta a su hijo si realmente lo hizo, y él le dice que la había escuchado decir eso con su vecina. La mujer se siente avergonzada y estaba a punto de irse, pero Jeon la detiene y le pide que se disculpe con San y con los niños. En ese momento,
El señor Jeon se vuelve alguien muy importante a los ojos de Han, y empieza a desear de verdad que él fuera su padre. Después de eso, los lleva a todos, incluidos Han, para ir a almorzar a su casa. Les preparan mucha comida, y les gusta muchísimo. Cada vez que Jeon pone un plato frente a Han, Joan viene y se lo quita, y siguen así hasta que su día juntos termina. Luego van a llevar a la peluquera y a su hijo, y le pide a Sam que se quede con Joan. Y efectivamente, él se queda con ella, y van a jugar al patio trasero, y Joan sigue jugando con él y asustándolo con el gusano, y corren y juegan juntos. Pero por casualidad, la madre de Sam ve eso, lo ve jugando con ella y tan feliz. ¿Se quedará callada esa mujer? Por supuesto que no. Mientras tanto, Han se sube al autobús con su mamá, y en ese momento el señor Jeon sigue hablando con él. Su madre le dice que él está muy feliz porque ese hombre será su padre, ya que lo quiere mucho. Y en ese momento ella recibe una llamada, y su expresión cambia. Sabemos que ha pasado una desgracia. En la noche, cuando San regresa a casa y entra a su habitación para estudiar, vemos que esconde una foto con su familia y su hermana, la saca y la mira. Y sabemos que esa es la última foto que tiene con su hermana. Luego la guarda de nuevo en el cajón de su escritorio. Pasan unos días, y la madre de Han no llama ni a la anciana ni al señor Jeon, y ambos se sorprenden mucho de que no responda, a pesar de que ella estaba interesada en Jeon. La anciana le informa que ha desaparecido por completo, que su teléfono está apagado y que se mudó de la casa donde vivía. Y si todo esto pasó, lo normal es que haya ocurrido una desgracia. Y sabemos que ella tomó a su hijo Han y lo dejó con su hermana, pidiéndole que lo cuidara por un tiempo hasta que regresara. Le explica a su hijo que hubo un problema en el trabajo, que viajará a Seúl por un tiempo y volverá más tarde, luego se despide y se va. Después de eso, el padre de San y su amigo van a almorzar al restaurante de Jeon. Cuando llega Joan, lo saluda y le pide que deje que su hijo San coma con ellos y juegue con ella. Y sinceramente, cuando ve que la niña y su padre son buenos, acepta. Agradece al señor Jeon por dejar que su hija juegue con San y por alimentarlo y cuidarlo. Y efectivamente, cuando San sale de la escuela, va directamente al restaurante y comen juntos. En ese momento, el señor Jeon recibe una llamada de la madre de Han. Lo saluda primero, por supuesto, y se disculpa por no haber hablado con él, pero le dice que hay un gran problema, que vendió la casa y la tienda. Dejó a Han con su hermana y le pide que vaya a verlo y se asegure de que esté bien porque Han lo quiere mucho. Le cuenta en detalle lo que la llevó a dejar a su hijo, pero nosotros no sabemos aún la razón. Y efectivamente, él va a la dirección que ella le dio, y encuentra a Han sentado en la calle. Han se alegra mucho al ver a Jeon. Cuando entran a la casa, ve que la vivienda de la tía donde está viviendo es muy pequeña, además de desordenada y nada limpia. Han pasa todo ese tiempo comiendo solo fideos instantáneos. Pero aún así permanece sonriente y feliz, y dice que su tía es muy buena, y que su mamá vendrá a recogerlo dentro de poco. Cuando llega la tía, se disculpa por el desorden de la casa porque está estudiando y tiene exámenes, y dice que Han es un niño obediente y tranquilo, y que sabe prepararse la comida. Pero al señor Jeon no le gusta la situación de Han, aunque comprende que su tía estudia y no tiene tiempo, además de ser pobre, así que le pide que deje que Han se quede con él por un tiempo. Y por supuesto, aceptan. En ese momento, la madre de San había visto la foto que él guarda. Cuando llega su esposo, quien, en teoría, había preparado una sorpresa para animarla, la encuentra borracha y la foto rota. Ella sigue discutiendo con él y le dice que quiere que se divorcie, no porque lo odie, sino porque no quiere pensar en su hija, ni ver a Sam, a quien siempre vio como la razón de la muerte de su hija pequeña, y que siendo el mayor debería haber muerto él en su lugar o haberla salvado. Lamentablemente, Sam escucha todo eso, y también la oye cuando habla con rencor diciendo que lo que más le duele es que desde que se mudaron allí lo ve jugando con la hija de los vecinos y bajando a comer en su casa como si no le importara su hermana, mientras que ella siente que está muerta y no sabe cómo vivir, a diferencia de su hijo, que fue la causa de la muerte de su hermana y vive tan normal y tan feliz. Esas palabras destruyen a Sam por dentro, y entra suplicándole a su madre que se quede con él y disculpándose, diciéndole que no irá a ningún otro lugar y que siempre estará con ella. Pero ella lo mira con asco y entra a su habitación. Y honestamente, ella se lo merece, ¿no?
ni siquiera merece ser llamada madre. Al día siguiente, Sam baja y le grita a Joan, diciéndole que no irá al restaurante ni a su casa nunca más. Luego descubre que su madre tomó su maleta, dejó la casa y se fue. Él sigue suplicándole que se quede con él, pero ella no le responde. Cuando Joan habla con ella y le pide que deje que Sam juegue con ella y coma en su casa, la madre le dice que se lo deja completamente, mira a Sam con desprecio y se va. Y por supuesto, Joan no entiende lo que quiso decir, pero está feliz porque Sam se quedará con ella. Pero él está destrozado por dentro por su madre, que lo abandonó tan fácilmente. En la noche, Jeon regresa con Han. También toman el cuarto donde guardaban los suministros, lo vacían completamente y le dicen que le traerán una cama para que sea su habitación. Han le agradece mucho y se siente avergonzado, y le dice que no se quedará mucho tiempo allí porque su mamá vendrá por él. Pero es evidente que Jeon sabe que ella no regresará, aunque no se atreve a decírselo. Han es muy bueno, y le dice al señor Jeon que desearía que él fuera su verdadero padre. Jeon se alegra y le dice que lo llame papá desde ahora, así de simple, igual que Joan. Pero Joan escucha eso y se enoja, y se lanza sobre Han para jalarle el cabello, pero Jeon la detiene en el último segundo, la carga y se la lleva. Incluso cuando se sientan a comer, ella se niega a comer y sigue llorando porque quiere que Han se vaya. Pero Han y Jeon no le prestan importancia y se sientan a comer como si nada. Ese día, cada uno se duerme con una gran confusión interna. Joan, que duerme tranquila en el abrazo de su padre pero con miedo de que Han le quite su lugar. Sam, que duerme con el corazón roto por lo que escuchó de su madre y porque ella se fue, lo abandonó y no lo perdonó. Y Han, que duerme esperando que su mamá regrese y se case con el señor Jeon, el hombre bueno al que quiere. Y pasan 10 años, y vemos que Han creció y se convirtió en un deportista, y sigue viviendo con el señor Jeon. Sam, como siempre, tiene una vida enfocada en el estudio, y Joan sigue igual, desordenada y sin saber hacer nada sola. Y está claro que todos se han convertido en una sola familia, y siempre comen en la casa de Jeon. Incluso el padre de Sam se volvió más cercano a ellos que los propios hermanos. Han, que estaba corriendo como siempre en la mañana, llega con el resto de los ingredientes que Jeon va a cocinar. Luego golpea el techo para avisarle a Sam que baje porque la comida está lista, y él baja y encuentra a Joan, que no sabe atarse los cordones de los zapatos como siempre. Sam se los toma y le enseña cómo atarlos por millonésima vez, y se los ata. Luego todos se sientan a comer. En ese momento, Joan les dice que desea que tomen una decisión sobre el asunto que les propone todos los días, que es que su padre o el padre de Sam adopte al otro. Y por supuesto, todos se burlan de ella, porque la diferencia de edad entre ellos es de solo 1 año. Sam le dice que si su padre, el señor Jeon, adoptara al padre de Sam, él se convertiría en su tío, el tío de Joan y de Han. Pero Joan se molesta con su forma de bromear y les dice que su objetivo es uno solo, que tengan un apellido familiar en común, porque en la escuela todos se burlan de ella, y nadie cree que es hermana del genio Sam y del deportista tan fuerte Han. Para que Joan pudiera explicarle su sufrimiento, les cuenta que una vez, en el pasado, después de que ella y Han habían estado jugando, tenían muchísima hambre, así que Sam sacó de su mochila jugos y bocadillos para ellos, y comenzaron a comer. Y a Joan le gustó mucho uno de esos bocadillos porque no existía en la ciudad donde vivían, así que lo tomó y lo puso en su mochila para comerlo al día siguiente con su amiga Dal. Y efectivamente, fue a la escuela y empezó a comer. Pero en ese momento llegó una de sus compañeras y le preguntó quién le había dado ese bocadillo. Ella le dijo que su hermano Sam. Pero la chica se enojó y le dijo que ese bocadillo era de ella, y que había estado buscando durante toda una semana para encontrar uno igual. Y entendemos que aquel bocadillo era un regalo de esa chica para acercarse a Sam. Lamentablemente, su sufrimiento no terminó ahí, porque Joan, en cada etapa que pasa, es la mensajera de sus 2 hermanos, ya que todas las chicas de la escuela están enamoradas de Sam y Han, y envían cartas, regalos y muchísimas cosas a través de Joan. Y cuando sus hermanos rechazan a alguna de esas chicas, ellas van a molestar y pelear con Joan, y al final le dicen que su apellido no debería ser el mismo que el de ellos. Joan sigue contándoles estas cosas a sus hermanos mientras están en el autobús, y Han le dice, cuando alguien intente molestarte, finge que estás loca. Ella tomó esa frase literalmente,
y cuando dos de sus compañeras acosadoras llegaron, una de ellas la empujó y también cayó al suelo. En ese momento, Joan recuerda las palabras de Han y decide fingir que está loca, y se queda mirándolas de esa manera. Luego empieza a hacer ánimo para elegir a una de las dos como su víctima. Entonces, la chica acosadora levantó la mano para abofetearla, y Joan creyó que se lo había buscado, así que le agarró la mano y empezó a correr lo más rápido posible, arrastrando a la chica detrás de ella por toda la escuela. Su amiga Dal recuperó el aliento y fue corriendo al gimnasio de baloncesto porque Sam tenía un partido allí, y por supuesto él era la estrella del equipo. Todas las chicas iban a verlo para coquetear con él, hasta que Dal llegó y le dijo que su hermana estaba siendo golpeada por dos acosadoras, y no por la chica a la que Joan estaba arrastrando. Lo importante es que él corrió hacia ella. En ese momento, Joan había llegado a la piscina y estaba a punto de arrojar a la chica, pero ella también cayó, y toda la escuela estaba mirándola. Una de las chicas le dijo a Sam que su hermana había caído en la piscina, así que él fue corriendo hacia ella, pero Joan ya había empezado a hundirse. Sin embargo, sus compañeras le dijeron que la piscina no era profunda, así que se alegró de que las chicas finalmente empezaran a decir que estaba loca. Luego llega Han y también Sam, y las chicas se asustan de ellos y se van. Sam le pone su chaqueta, la toma por la chaqueta y Han la agarra por la oreja, diciéndoles, ¿no les dije que nada de problemas? Luego los lleva consigo, y queda muy clara la fortaleza de su relación, pues siempre van juntos. Cuando empieza a llover, corren bajo la lluvia hasta ponerse bajo un toldo en el vecindario. Y cuando ven a aquellos acosadores del barrio, empiezan a molestarlos y a preguntarle a Han si es verdad que su mamá todavía no ha vuelto, y preguntan también por su mamá. Pero Joan y Sam los detienen y les dicen que ellos son una sola familia. Después vuelven a casa y cenan juntos. Pero llega una llamada para el padre de Sam de parte de su suegra, y él va a contestar lejos de Sam para no preocuparlo. Y todos miran a Sam, que los tranquiliza diciéndoles que es su abuela, no su madre. Entonces los tres ponen comida en su plato para que se sienta acompañado y parte de su familia. Pero él está muy triste y pide permiso para retirarse e ir a su casa. Joan no lo deja solo, así que ella y Han van con él y le llevan comida porque no estaba bien. Y se quedan con él hasta que sonríe, y él les pide que se vayan a estudiar. Pero Joan huele un aroma agradable en su almohada, y descubre que compró un nuevo champú. Entonces Jen y Joan corren a su casa para traer los nuevos champús que habían comprado y quieren llevarse el mismo que él usó. Sean les dice que lo compró porque estaba en oferta, y que también les había traído uno a ellos, y que todos tendrían el mismo aroma. Luego los echa para poder seguir estudiando, pero él se siente más tranquilo. Por su parte, Eon estaba hablando con el padre de Sam y le pregunta por qué su suegra sigue llamándolo, a pesar de que la madre de Sam lo había divorciado, se casó con otro hombre hace mucho tiempo y hasta tuvo otro hijo. Pero el padre de Sam es un hombre muy bueno, y le dice que su suegra lo quiere, y que de vez en cuando quiere asegurarse de que su nieto esté bien, y que lo quiere él incluso más que a su nuevo yerno, porque cree que ese hombre es rico y arrogante. Pero Eon le dice que no involucre a Sam en todo esto, porque ellos creían que Sam ya había superado lo que su madre le hizo. Al día siguiente en la escuela, vemos al profesor muy enojado hablando con Sam, preguntándole por qué rechazó la beca que obtuvo de la Universidad de Seúl, especialmente porque es la universidad más famosa y prestigiosa de Corea. Pero Sam tiene otra opinión. El profesor le dice que no tomará ninguna medida hasta que su tutor firme la hoja de rechazo. Por otro lado, Dal estaba hablando con Joan, y sin querer le dijo que la chica más bonita de la escuela estaba hablando con Sam en la sala de música, y que llevaba un tiempo rondándolo, y que toda la escuela había notado eso, y que parecía que habían tenido una relación y luego terminaron. Y efectivamente, Joan ve a esa chica hermosa hablando con Sam y preguntándole por qué rechazó la beca de la Universidad de Seúl, pero él le pide que mantenga el asunto en secreto. Por supuesto, Joan se molesta mucho por lo que escuchó, porque toda la escuela sabe que Sam estuvo en una relación y terminó, y ella no lo sabía. Así que empieza a tratarlo con frialdad mientras regresan, y no quiere hablar con él. Cuando Sam le pregunta qué le pasa, ella le cuenta todo, y que está molesta porque él ocultó algo así. Pero él le dice que es un asunto personal y que no está bien que ella se enoje por eso, pero ella se molesta todavía más. Por la noche, Han aún estaba entrenando con su equipo,
pero de repente ven a un hombre sentado grabándolos, y su apariencia era extraña y nadie lo conocía. Cuando Han se da cuenta e intenta detenerlo, el hombre corre, pero Han lo persigue. Y cuando estaba a punto de alcanzarlo, el hombre arrojó la cámara al suelo y huyó. Lo extraño es que Han notó que el hombre estaba grabándolo a él específicamente. Su compañero le dice que quizá su madre lo había enviado para saber cómo estaba. Pero Han, aunque desea que su madre vuelva, no quiere vivir con una esperanza falsa, y dice que es imposible que su madre haya hecho eso. Por su parte, Eon, antes de cerrar su tienda, encuentra a su tía, quien ya había crecido, se había casado y estaba embarazada, que fue a verlo y llevó ropa deportiva para Han, Joan y Sam también. Aunque el señor Eon le pide que no traiga nada, porque él se encarga de que no les falte nada, ella le dice que solo intenta devolver un poco de lo que él hizo por ella y por su sobrino. Antes de irse, se encuentra con Han, quien se alegra muchísimo de verla, y la acompaña hasta el camino, queriendo pagarle por lo que compró, pero ella se niega y le dice que ese es el dinero que le da el señor Eon y que debe cuidarlo y ser obediente con él. Luego se despide y se va. Han regresa solo y recuerda cuando el señor Eon lo tomó para criarlo, y después de un tiempo, al ver que su madre no regresaba por él, se convenció de que nunca volvería. En ese tiempo, Han sentía que era una carga para el señor Eon, así que iba al restaurante e intentaba limpiar y ayudar, aunque el señor Eon nunca se lo pidió. Pero lamentablemente, los clientes que venían al restaurante insistían en decirle a Han que debía servir al señor Eon con conciencia para que no lo echara a la calle. Cuando el señor Eon los escuchaba, los echaba del local, y le decía a Han que no hiciera nada, que no limpiara, porque él no estaba obligado, y que era igual que su hija. Pero aún así, Han seguía sintiéndose agradecido con el señor Eon porque lo había criado. Mientras todos estaban cenando, Joan seguía mirando a Sam con tristeza y celos. Y cuando vio que su padre preparó un plato que a Sam le encanta, se molestó y se levantó de la mesa. Pero Sam fue tras ella para reconciliarse, y le dijo que esa chica en realidad había tenido una relación con Han, y que él lo supo después de que terminaron. Y cuando esa chica fue con él, le pidió que la ayudara a volver con Han, pero él se negó porque esos eran asuntos de ellos. Joan lo perdona y regresa con él a la mesa, pero cambia las miradas de celos hacia Han, quien no entiende exactamente qué está pasando. Incluso cuando van a la escuela al día siguiente, Joan sigue tratando a Han como si no existiera. Y cuando Sam le pregunta qué ocurre, él le dice que ya le contó todo a Joan. Porque si él no se lo hubiera dicho, ella se habría enojado con él. Naturalmente, Han se molestaba muchísimo con Sam. Y cuando llega a la escuela encuentra a la chica con la que estaba saliendo antes, parada esperándolo, tratando de hablar con él para que vuelvan a estar juntos. Pero él se niega y le dice que ahora es imposible volver con ella porque Joanna ya sabía todo, así que la chica se enoja mucho con él. Y le dice, ¿esa Joanna también? ¿Qué tiene que ver para que siempre la metas en nuestra vida? Pero Han discute con ella y le dice que Joanna es su hermana, y que no tiene derecho a hablar de ella de esa manera, y la deja y se va. Por su parte, Joanna estaba parada con su amiga Dal, contándole lo que descubrió, y que esa chica era la novia de Han y no Sara. Y se notaba que a Dal le molestaba muchísimo, y ya era obvio que a ella le gustaba Han, pero cuando se entera de que terminaron, se pone feliz. Y en ese momento ven que la chica bonita mira a Joanna y le hace señas para que vaya a hablar con ella. Y en efecto, Joanna va a hablar con ella, mientras Dal se queda parada esperando. Y cuando Han la ve, llega a saludarla, siendo esa la primera vez que hablaba con Dal, y obviamente su cara se convierte en mariposas de los nervios, y no sabe cómo responderle. Mientras tanto, la chica bonita le dice a Joanna que es muy hermosa, y que cualquiera desearía estar con ella, y le pide que no se enoje con su hermano inútil Han si él terminó con ella. Pero la chica le dice con mucha arrogancia que fue ella quien le dijo que necesitaban evaluar la relación, y que cuando regresó con él nuevamente, Han la rechazó y le dijo que no quería hablar con ella. Joanna se molesta muchísimo y le dice, ¿quién te crees tú para rechazar a Han? Él en realidad es como la luna, y cualquier chica lo desearía. Luego se da la vuelta y se va sin querer escucharla siquiera, pero la chica corre detrás de ella. Y como Joanna caminaba rápido, la chica tropieza y cae de cara, y sus compañeros se juntan alrededor. Y la chica ya estaba molesta con Joanna porque creía que era la razón por la que Han terminó con ella.
Entonces llora y dice que Joanna la tiró y se burla de ella, y obviamente todos se ponen del lado de la chica bonita contra Joanna hasta que llega Han. La chica bonita se aferra a él y se queja, diciendo que su hermana la empujó y la golpeó, y Han le pide a Joanna que se disculpe y que el asunto termine ahí. Pero Sam llega y les dice que ninguno de ellos vio a Joanna empujarla, o sea, que no tienen ninguna prueba, y les dice que Joanna no se disculpará con nadie. Luego se la lleva junto con Han y se van, sin que nadie pueda decir una palabra. Y cuando regresan, Han quiere corregir el error que cometió, así que va a traerle comida a Joanna e incluso un pastel, y sigue disculpándose con ella, mientras ella devora la comida y lo perdona. Y por supuesto, al día siguiente Joanna va a contarle todo a Dal, quien le pide que la deje asistir a un partido de Had, y le confiesa que está enamorada de él. Entonces Joanna se pone muy feliz y le dice que ella se encargará y logrará que él la quiera. Mientras tanto, Han, de regreso de la escuela, es informado por seguridad de que el hombre dueño de la cámara vino a recogerla porque no encontraron nada indecente o secreto en ella, solo eran fotos normales, y dejó su tarjeta por si Han quería contactarlo. Entonces Han recuerda las palabras de su amigo, quien le dijo que era muy probable que su madre hubiera enviado a ese fotógrafo porque lo extraña. Y por coincidencia ve a una mujer cuyo cabello se parece exactamente al de su madre, y corre detrás de ella, pero lamentablemente sale otra mujer, y casualmente Dal está parada allí y ve y escucha a Han. Y cuando él le pregunta qué escuchó, Dal le dice que no escuchó nada, mientras él llamaba a una mujer diciéndole, mamá. Él entiende que ella escuchó todo, así que la invita a almorzar y habla con ella con calma, diciéndole que no quiere que Joanna se entere de nada de lo que vio porque se molestaría mucho, así que ella le promete no decirle nada. Al día siguiente, Han está jugando en la escuela cuando llega alguien en un auto muy lujoso, claramente rico, entra como si tuviera la nariz por los cielos, se dirige a la cancha, sostiene una foto de Han, una de las fotos que tomó el fotógrafo extraño, y se acerca a Han para decirle que es su padre, y que debería haberlo reconocido a primera vista porque salió guapo. Y por supuesto, Han queda en shock y no entiende nada. ¿Cómo llegó su padre? ¿Cuándo? Él vivió toda su vida sin saber nada sobre él. Pero el padre parece muy arrogante. Y le dice a Han que su madre seguramente le dijo que su padre había muerto, pero debe saber que su padre sigue vivo, y es un hombre muy rico, y que podría beneficiarse de su dinero. Pero a Han no le importa nada de eso, lo que le importa es que tiene un padre que apareció de repente. Entonces le pregunta con inocencia, ¿y dónde estuviste todos estos años? El padre dice que no sabía que su madre estaba embarazada cuando se separaron, que ella le escondió el embarazo y que le ocultó que tenía un hijo. Han le pregunta, ¿y cómo supiste entonces que tenías un hijo? El padre se pone nervioso, sin saber qué responder, luego dice que tiene mucho trabajo y debe irse ahora, le deja su tarjeta y le dice, cuando me necesites, ven a esta dirección. Luego se va. Llama a alguien y le dice que Han le preguntó y no supo cómo responder, y que claramente el asunto no será tan fácil como esperaba. Por su parte, Han sigue pensando en lo que escuchó, sin poder creer que tiene un padre. Y cuando sus amigos lo ven distraído, quieren cancelar el entrenamiento por él, pero él se niega y les dice que seguirá jugando. Mientras tanto, Joanna está sentada en el salón recogiendo las cartas de las admiradoras de Sam y Han como siempre, y también recibe sus calificaciones, que no eran buenas como de costumbre. Pero Dal nota que hay una carta con el nombre de Joanna. Se asustan un poco, pero finalmente resulta que alguien vio a Joanna y se enamoró de ella y le escribió una carta, siendo esta la primera persona que se enamora de ella. Ella toma la carta y sale con Dal para leerla. Y la persona al parecer era muy apasionada por la física, pues le escribió que cuando la ve su corazón late a una velocidad de 37 caballos, y que cuando estén juntos serán como los elementos X y cosas que parecían más un artículo científico que una carta de amor. Aún así, Joanna está muy feliz porque finalmente alguien la vio y se enamoró de ella, y decide que irá a molestar a sus hermanos para decirles que no son los únicos que reciben cartas. Mientras tanto, Dal va al gimnasio de baloncesto con la esperanza de ver a Han, y efectivamente lo ve y escucha a sus compañeros hablando de que el padre de Han vino a visitarlo hoy. Dal ve a Han salir de la cancha con tristeza y molestia en su rostro, sin saber qué hacer. Por su parte, Joanna sale de la escuela con Sam y está extremadamente feliz sin razón aparente, y la verdad es que Sam no entiende que la tiene tan feliz,
así que decide arruinarle el momento y le pregunta por sus calificaciones. Pero ella le dice que hay un acontecimiento más importante, y es que recibió hoy una carta dirigida a ella, y él no le cree, especialmente cuando ella busca la carta y no la encuentra. Así que piensa que está fingiendo porque está celosa de que no le llegan cartas. Pero Joanna va a contárselo a su padre, quien por supuesto le cree y está muy feliz de que finalmente haya encontrado a alguien que se interesa por ella, y le dice que no se moleste por Sam, que él seguramente sí le cree, pero que cuando encuentre la carta se sentará a molestarlo con ella. Pero también le insiste en que ahora los estudios son más importantes que el amor, porque Joanna no tiene ninguna meta, y ella dice que quiere trabajar con él allí en la tienda y no quiere estudiar. Pero su padre le dice que seguramente tiene pasión por algo, y debe buscarlo y seguirlo. Al final del día, Han va a la tienda, y John le dice que cerrará la puerta y que lo acompañe, pero aunque Han llegó para contarle lo que pasó, no puede hacerlo porque siente que eso incomodaría al señor John. Y cuando regresa, Sam nota que Han está diferente, así que después de comer sube a sentarse con él y le pregunta qué pasó. Han le cuenta todo y le dice que, aunque está feliz por la aparición de su padre, no quiere irse con él, y teme que haya algo malo detrás. Entonces Sam le dice que quizá esté enfermo y necesite que Han le done un órgano, y le dice que la única solución es su tía, porque ella es la única que sabrá con certeza el pasado de la relación de su padre y su madre. Al día siguiente, Joanna y Dal buscan en toda la escuela al dueño de la carta misteriosa, pero después de una ronda larguísima no encuentran al científico que escribió esa ecuación, esa carta, pero a Joanna no le importaba la persona en sí, sino que quería ir a molestar a Han y ya. Pero cuando van no lo encuentran ni en la cancha ni en ningún lugar de la escuela, porque Han y Sam habían ido al lugar donde trabajaba la tía de Joanna, y le preguntan por el dueño de la tarjeta, y Han le entrega la tarjeta que le dio su padre. A ella se le llenan los ojos de lágrimas y les dice que lo conoce, y resulta que sí era su padre, pero él sí sabía que la madre de Han estaba embarazada. Al contrario, él no quería reconocer al niño y la dejó estando embarazada y se separó de ella, aunque ella intentó muchas veces contactarlo, pero él cambió su número y su dirección. También se enteran de que la dejó y se casó con la hija de una familia muy rica, y que nunca preguntó por su madre después de su muerte ni por el niño. Su tía le dice que si quiere irse a vivir con ese hombre, entonces ella no es su tía y no quiere conocerlo. Decía que esa persona era egoísta y codiciosa, y que su aparición en ese momento no era para nada cómoda. Pero Han tranquiliza a su tía diciéndole que ni siquiera volverá a preguntar por esa persona. Y después de que se van, Han se queda sintiéndose confundido y frustrado, y estaba a punto de romper la tarjeta, pero Sam lo detiene y le dice que primero debe saber por qué regresó esa persona. Después de eso podrá romper la tarjeta para que no tenga curiosidad por él de nuevo ni se arrepienta por no haberle dado una oportunidad. Han acepta. En la casa, Joan está sentada sintiéndose aburrida porque ninguno de ellos está allí para que pueda molestarlos. Pero en cuanto los ve llegar, baja rápido para preguntarles dónde estaban, y ninguno le responde. También se entera de que saldrán solos al día siguiente, y Joan se molesta mucho porque no quieren decirle. Siente que están planeando algo a sus espaldas. Por su parte, Sam sigue pensando en las palabras de Han, y recuerda a su madre y a su hermana. Se nota que aún no ha superado la muerte de su hermana ni siquiera las palabras de su madre. Al día siguiente, como está de descanso, Joan llama a Dal para que venga y pase el día con ella en la casa, porque no encuentra a nadie que esté con ella. No solo eso, sino que también la hace entrar a ver la habitación de Han, que está desordenada con todo tirado a un lado. Mientras tanto, Sam y Han van a encontrarse con el padre de Han, y Han de inmediato le pregunta qué órgano exactamente de su cuerpo quiere que le done. Pero el padre se ríe y dice que su salud está muy bien, como si fuera un joven de 30 años. Entonces Han le pregunta, si estás bien y no quieres nada de mí, ¿por qué preguntaste por mí después de tantos años? Y le pide que no mienta, pues ya habló con su tía y sabe que él sabía perfectamente que su novia estaba embarazada y que tenía un hijo llamado Han. Además, su madre intentó comunicarse con él más de una vez, pero él nunca respondía, y sabía perfectamente dónde vivían. Entonces, ¿qué lo hizo aparecer ahora y preguntar por él? En ese momento el padre siente que ya lo descubrieron, y tenía que decir la verdad. Le cuenta que es muy rico y que tiene casas, edificios, dinero, autos y todo, excepto una sola cosa, un hijo. Y esa es la excusa que usa la familia de su esposa para querer quitarle todas sus propiedades,
especialmente después de la muerte de ella. Pero les mintió y les dijo que tenía un hijo de 19 años que vivía en Estados Unidos toda su vida. Le pide a Han que viaje a Estados Unidos, ya terminó todos los trámites y solo falta que cambie su nombre a uno falso, y así Han será la misma persona que supuestamente vive en Estados Unidos. De esa manera, la familia de su esposa no podrá quitarle nada, y Han será el heredero legítimo. Pero, por supuesto, Han se niega, y antes de irse paga la cuenta de él y de Sam, y se marchan para sentarse en la playa. Jen está muy molesto y no deja de saltar diciendo que ese hombre resultó ser peor de lo que esperaba. Pero Sam le dice que olvide lo ocurrido y que no se estrese. Han le pide que no le cuente al señor Ha-hyun lo que pasó, y él acepta, pero no llega antes que el padre, porque el hombre ya había ido a ver al señor Ha-hyun, se sentó con él, se presentó, y habló con la misma arrogancia de siempre diciendo que él es el padre verdadero de Han. Agradece al señor Ha-hyun por haber criado a su hijo y le da un sobre diciendo que dentro hay una cantidad respetable de dinero como compensación por haber criado al niño todos esos años. Esa cantidad es incluso mayor de lo que Ha-hyun gastó en Han. Sin esperar a que el señor Ha-hyun diga algo, le informa que llevará a Han a Estados Unidos y que quizá no regresarán nunca a Corea. Por supuesto, Ha-hyun queda impactado y muy molesto por sus palabras. En ese momento, Joan y su amiga Dal llegan para saludar a su padre, pero al notar el ambiente tenso se van y los dejan solos. El señor Ha-hyun está muy enojado y comienza a discutir con el padre de Han. Mientras regresan a casa, Joan y Dal ven a Han y Sam, y les dicen que hay un hombre con su padre en la tienda, pero los chicos no le dan importancia. Pero cuando Dal dice que el hombre se parece mucho a Han, ambos se asustan y comienzan a correr hacia la tienda, y las chicas los siguen. Pero al llegar, él ya se había ido, y el señor Ha-hyun le pide a Han que se quede a solas con él, así que todos se van. En ese momento, Joan intenta hacer que Sam confiese para saber qué pasó exactamente, pero él intenta cambiar el tema. El señor Ha-hyun se sienta con Han y le pregunta por qué no le contó desde el principio. Le dice que, por supuesto, está feliz de que su padre finalmente haya venido por él y quiera reconocerlo, y que además es un hombre rico, así que no tendrá que esforzarse en la vida. Pero el señor Ha-hyun sufre mucho con la idea de que Han lo deje y se vaya, al punto de llorar y decirle que lo quiere y que está dispuesto a seguir criándolo hasta el último día de su vida. Entonces Han se alegra mucho, llora y le dice que tenía miedo de que lo abandonara y lo dejara, y se abrazan. Han le dice que no tiene ninguna intención de irse con su padre, porque sabe que es un hombre codicioso y egoísta. Mientras tanto, Joan logra hacer que Sam le cuente todo. Ella está feliz de que Han por fin tenga una familia, pero se molesta al saber que ese hombre es tan malo. Han llega con ellos llorando, y todos se quedan consolándolo. Luego, el señor Ha-hyun habla con el padre de Han y le dice que está listo para criar a Han y a su hija Joan, incluso si tiene que vender su tienda e irse con ellos, mientras Han no quiera ir con su padre. El padre se va al hotel muy molesto, y choca accidentalmente con la maleta de una mujer sin disculparse, y entra al hotel. Por coincidencia esa mujer es la madre de Sam, y había llegado justo desde Seúl a la ciudad donde vive Sam. La sorpresa es que trae a su hija pequeña, que es igual a su hija fallecida. La niña está muy feliz y le pregunta a su madre si finalmente verá a su hermano mayor y si él la querrá. Su madre le asegura que él también la querrá mucho, y parece que Sam está por enfrentar un nuevo dolor. En ese momento, los tres hermanos están sentados juntos todavía hablando sobre Han. Pero Joan los sorprende diciendo que finalmente encontró la carta romántica que le envió el admirador desconocido. A Han se le nota que está muy feliz de que Joan por fin haya encontrado a alguien que la quiera además de ellos. Pero en los ojos de Sam aparece una mirada de celos, sin razón aparente, y los tres siguen bromeando. Cuando Sam baja a su casa, no puede concentrarse ni estudiar, porque sigue recordando lo que pasó con su hermana, las palabras de su madre y todo reviviéndose en su cabeza, especialmente después de lo que pasó con Han. Porque el padre de Han es exactamente igual que la madre de Sam, una persona egoísta que juega con los sentimientos de los demás, que nunca asume responsabilidad y siempre quiere culpar a alguien más. Y el corazón de Sam siente que su madre está en la misma ciudad. Al día siguiente, mientras van a la escuela, Joan y Dal están hablando de cómo descubrir quién es el señor X que envió la carta. Pero Sam está molesto y siente celos por Joan.
Por eso decide junto a Han que deben descubrir quién es ese chico antes de que lo descubra Joan. De hecho, van a la escuela y cada uno empieza a buscar por su lado. Jean logra averiguar quién entró al salón antes que ellos, dejó la carta y salió. Es un chico de la misma edad que Han y Sam, guapo, respetuoso, estudioso, dedicado, y todas las chicas lo quieren porque además es atractivo. También es muy tímido y no es del tipo de chicos que salen con chicas. Aún así, Sam siente aún más celos por Joan. Después de una larga búsqueda, Joan y su amiga logran encontrar al chico. Está sentado en el aula, y cuando ella lo ve, le gusta. Y Joan, como cualquier chica respetable y bien educada, cuando se da cuenta de que él envió la carta sin escribir su nombre, entiende que es tímido, así que decide dar el primer paso y decirle que le gusta. Antes de que entre al aula, el chico sale, y chocan en una escena casi romántica. Pero esta vez Joan sostiene al chico y evita que se caiga, y Dal se avergüenza y se queda saltando lejos para observar desde lejos. El chico le dice a Joan que justamente iba hacia ella, que la vio y le gustó, y que estaba esperando el momento adecuado para confesarlo. Como ella llegó, ambos se confiesan al mismo tiempo. En ese momento Dal, Han y San están en la esquina observando. Después, el chico tímido toma a Joan y salen juntos para ir a un restaurante a almorzar. El joven tímido es realmente amable, pero no le gusta la comida picante. Así que pone los fideos instantáneos picantes en el agua para intentar enfriarlos. Después de eso, cuando van a tomar el postre, él pide una bebida de matcha y no acepta pedir un pastel porque no le gustan los pasteles ni los dulces. Pero todas esas cosas no afectan en absoluto su relación ni la debilitan. Y mientras van de regreso al final del día, el joven tímido le dice que su familia es una familia sana y equilibrada, y que su madre le dijo que para que un niño nazca en una familia sana, debe existir dentro de ella el padre y la madre en la familia. Entonces, Joan ve que sus palabras son ofensivas y le responde diciendo que ella vive dentro de una familia sana. Él le contesta que no, porque vive solo con su papá y su mamá falleció, así que por supuesto tiene problemas emocionales. Y, por supuesto, esa palabra llega directo al corazón de Joan y se rompe, así que se levanta y le responde preguntándole si eso significa que él tiene hermanos. Y cuando él le dice que no, que es hijo único, Joan le dice que su padre soltero le enseñó que quien es hijo único es egoísta y engreído porque todo está a sus pies y no sabe asumir responsabilidades. Además, ella tiene 2 hermanos mayores, así que su familia es incluso más grande que la de él, y le pide que no la vuelva a ver ni siquiera a saludar después. Y lo deja y vuelve a casa, donde toda la familia está sentada almorzando y fingiendo pensar. Entonces, ¿qué hace Joan en sus citas románticas? Pero la ven entrar y sentarse entre ellos devorando la comida, y todos entienden que algo anda mal, especialmente porque llegó temprano y vino con hambre. Y cuando le preguntan, ella se sienta y les dice que terminó con él porque no le gusta la zanahoria ni los dulces y ella ama esas cosas, y acepta la situación aunque están seguros de que pasó algo más, excepto una persona, San. Y aunque está feliz por dentro por la ruptura, sigue preguntándole si ese chico la molestó en algo, pero ella le dice que no. Cuando van a la escuela al día siguiente, todas las chicas ya saben, por supuesto, que ellos salieron en una cita. Así que se sientan a preguntarle a Joan cómo rechazó a ese joven tímido, especialmente porque es muy querido y muchas chicas están interesadas en él, y sospechan que ni siquiera salió con él. Pero el chico aparece frente a toda la escuela y se disculpa con Joan, le dice que no quiso decir nada malo y pide una segunda oportunidad, o por lo menos que sean amigos para conocerse mejor y luego salir como pareja normalmente. Ella le dice frente a toda la escuela que si guarda el secreto y no le cuenta a nadie lo que dijo, considerará ser su amiga. Él acepta, por supuesto, y se va, mientras toda la escuela muere por saber qué fue lo que el joven tímido le dijo en el autobús. Y al final del día, cuando regresan, San encuentra a su madre parada frente a él esperándolo, con el auto frente a la escuela, y le pide que hablen. Y aunque ese encuentro es muy pesado para San, va con ella sin decir nada, y Joan corre rápidamente para avisarle a Han. San y su madre van a sentarse a una cafetería y él sigue preguntándole por qué regresó con él, por qué lo dejó durante todo ese tiempo y por qué jamás fue a verlo ni siquiera lo llamó, y que solo su abuela se preocupaba por él. Pero ella finge no escuchar y sigue hablando de sí misma,
de su hija pequeña y de su esposo, diciendo que está allí con su hija y que quiere verlo porque le dijo a la niña que tiene un hermano mayor. También quiere que él vaya al hotel para ver a su hija. Pero San se enoja con ella y le dice, ¿cómo pudiste abandonarme y no pensar en mí de esa manera? ¿Y ahora quieres que vaya contigo a ver a tu hija, la hija de otro hombre, así de fácil? En ese momento, Han y Joan están parados frente a la cafetería observándolos, listos para entrar si pasa algo. Pero Han se molesta y le dice a Joan que no quiere intervenir en nada, así que la deja y se marcha, recordando cómo su madre lo amaba, cómo se despidió y se fue prometiendo que regresaría, pero nunca volvió. Y siente celos y resentimiento hacia Sam porque su madre lo dejó y se fue, no lo quiso y no regresó como había prometido, mientras que de su propia madre no sabe absolutamente nada. Por su parte, la madre de Sam muestra su verdadera naturaleza y le dice que estuvo ausente todo ese tiempo porque estaba intentando olvidar lo que él hizo, que él fue la causa de la muerte de su hermanita, y vuelve para culparlo y echarle la responsabilidad encima de todo lo que pasó. Entonces, Sam la mira con la expresión de un niño inocente que no hizo nada, y le dice, ¿todavía crees que fui yo el que causó la muerte de mi hermana? ¿Y cómo puedes volver después de todos estos años a decir eso? Él sufrió como ella o incluso más, pero ella no le cree y trata de cargarlo con más culpa. Pero esta vez él le dice que no hizo nada malo y que no quiere volver a verla ni ver a su hija, y le pide que se aleje de la ciudad. Luego la deja y se va, tomando a Joan de la mano. Pero él sigue confundido, pensando en lo que su madre dijo sobre su hermana, y cómo volvió después de tantos años para echarle la culpa de algo que no fue su responsabilidad. Y de tanto que está distraído, casi cruza la calle y lo atropella un auto, pero en el último instante llega Joan, lo toma de las manos y llora, diciéndole que debe reaccionar y no escuchar nada de lo que diga su madre, que no la vea nunca más. Intenta calmarlo, y él se alegra por la forma en que ella se preocupa por él, así que la lleva a comprarle el pastel que ella quiere. Pasan el día juntos y comparten los problemas que vivieron. Y su madre va con descaro al lugar de trabajo del padre de Sam, dejándolo a él, y pide que almuercen juntos. Cuando van a almorzar, ella actúa normal como siempre y le dice que está ahí con su hija para ver a Sam, y también dice que llevará a Sam a Seúl y lo inscribirá en la Universidad de Seúl. Pero él se sorprende por su comportamiento y le pide que se aleje de su hijo. Ella discute con él y dice que es una víctima, que él fue la causa de la muerte de su hija y que debería odiarlo, y que debería estar agradecido porque volvió para ver a Sam. Pero el padre se enoja por su actitud, la deja y le pide que no moleste a su hijo de nuevo. En ese momento, Eon va a ver a un abogado para preguntarle sobre los asuntos legales relacionados con el problema de Han y si su padre tiene derecho a llevárselo. Y en la noche, el padre de Sam va a beber, y luego un día visita a Eon y habla con él. El padre de Sam le cuenta todo y dice que no sabe qué hacer, así que Eon le aconseja sentarse con Sam y preguntarle qué quiere él, y que eso será lo mejor para ambos. Y cuando se va, prepara una bebida para Sam para ver si logra dormir esa noche, ya que sufre de insomnio. En ese momento, Sam les cuenta que su madre también fue a visitar a su padre. Y cuando escuchan eso sienten que Han está triste porque la madre de Sam está tan aferrada a él. Pero Sam les dice que rechazó ir con ella y le pidió que no lo vuelva a llamar, y mira a Han y le dice, ojalá dejaras de tener celos de él. Entonces Han se enoja mucho, va detrás de él y discute con él, preguntándole, ¿por qué tendrías celos de él? ¿Qué te haría sentir celos? Sam responde que lo que quiere decir es que no hay razón para tener celos, porque su madre es una persona tóxica que nunca pensó en él excepto cuando quería algo de él. Y que solo vino para hacer compañía de su hija, que se aburre porque está sola, y que no es diferente para el padre de Han, son personas que solo se preocupan por sus propios intereses. Han se enfurece más porque mencionó a su padre y la forma en que habló de su familia no fue buena. Pero Joan llega y les pide que detengan la pelea y sugiere que salgan juntos a comprar helado. Heo-Jan se niega y la deja, y baja a su habitación, entonces ella y Sandu se quedan hablando un poco. Y cuando Sam regresa, su padre habla con él y le dice que le pedirá a su madre que no vuelva a hablarle ni a molestarlo si eso lo hará sentir mejor. Sam le agradece y entra a su habitación. En cuanto Joan, va y empieza a tocar la puerta del cuarto de Han y le dice que, si sale y toma la bolsa de helado que trae, ella lavará los platos durante una semana. Él la toma y le pide que se vaya y lo deje solo. Al día siguiente,
Cuando van a la escuela, por casualidad San se encuentra con aquel chico tímido. Entonces San le pregunta qué hizo para que Joan terminara con él desde la primera cita. Y cuando ve que el chico se pone nervioso, San se asegura de que hay algo raro, así que va directamente con Han, quien, en ese momento, cuando va a entrenar con sus compañeros, los encuentra comiendo hamburguesas y ellos le dicen que su padre fue quien las trajo. Él piensa que fue el señor Ha-eun quien las llevó. Pero cuando se enteran de que fue su padre rico quien las envió, Han les quita la comida y la tira, y les dice que no acepten nada de ese hombre nunca más, y que no les diga que es su padre. Pero uno de ellos molesta a Han y le dice, ¿vas a empezar a presumir ahora porque descubriste que tienes un padre rico? Han se enfada y está a punto de golpearlo, hasta que llega San y le dice que deje ese juego infantil y vaya con él porque hay algo relacionado con Joan. Y efectivamente va con él, y llevan al chico tímido al cuarto de almacenamiento. La noticia se difunde muy rápido y llega a Joan que sus hermanos se llevaron al chico tímido al cuarto de almacenamiento y que parece que van a golpearlo. En ese momento, los dos están hablando con él tranquilamente y le preguntan qué hizo exactamente para que Joan terminara con él en su primera salida juntos, pero él no quiere decir nada. Cuando llega Joan, encuentra a Han sujetando al chico del cuello, entra de inmediato y les grita, y les cuenta todo lo que pasó, y les dice que ella no estaba enojada ni molesta con él. Pero Han le dice que no iba a golpearlo ni hacerle nada, sino que el chico estaba a punto de caer y Han intentó sostenerlo, y por eso lo tomó del cuello sin querer. Y se descubre que fue ella quien reveló el secreto, pero intenta explicarles que no estaba molesta por la conversación. Pero San le dice que, si de verdad no estaba molesta, les habría contado lo que pasó, pero no les contó nada. Salen todos del cuarto y Han le pide al chico tímido que se aleje completamente de Joan, porque no pueden ser amigos después de eso. En ese momento, la madre de San toma a su hija y van al restaurante del señor Ha-eun, y le dice que quiere esperar a San. Y efectivamente lo espera. Pero cuando San llega y ve a su madre, respira hondo y se va. Pero ella sale rápidamente con su hija y le pide que lo llame. Cuando San escucha su voz y se gira para verla, descubre que ella es idéntica a su hermana fallecida. Entonces regresa y se sienta a hablar con su madre, y le pide a Joan que se lleve a su hermana lejos, mientras él discute con su madre y le dice que no quiere que vuelva a entrar en su vida. Pero ella le toma las manos y le dice que quiere que viva con ella. En ese momento llega Han, y cuando ve a la madre de San rogándole que viva con ella, Han siente aún más celos. Pero San quiere dejarla e irse, y entonces Han se molesta, lo sujeta de las manos e intenta decirle que regrese y hable con su madre. Pero San no le da importancia y le dice a Han, cuando tu madre regrese, trátala tú bien. Pero Han se enfada y le dice que su madre seguramente regresará. Entonces San responde que debe aceptar la realidad, son solo niños a quienes sus madres abandonaron. Y ahí Han se enfurece mucho y lo golpea con el puño, y le dice que su madre no lo abandonó. Y justo en ese momento todos los demás los ven y escuchan a San decir que su madre sí lo abandonó. Y hasta aquí termina la primera parte de nuestra serie. ¿Qué creen que pasará en la siguiente? Si te gustó el video de hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.